A propósito de Venezuela, Nizar El-Fakik es un abogado de ese país que estuvo presente en la primera audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos y ha defendido en su ejercicio profesional a varios presos políticos en Venezuela. Abogado, me da gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo vio usted a Nicolás Maduro? ¿Cómo vio a su señora en esa primera audiencia ante el Tribunal de Justicia? Bueno, fue algo muy impactante de ver, ¿no? De por imaginar, yo estaba en muchas audiencias de mi carrera y he visto muchas veces presos caminar en una sala de audiencias y he defendido a muchos de ellos, incluyendo en Venezuela varios prisioneros políticos del mismo gobierno liderado por Maduro. Pero es muy impresionante ver a una persona, a Maduro y a Cilia Flores entrar a la sala, uniformados con braga azul, correspondiente a los presos que son presentados en la audiencia, y debajo de ellos el uniforme naranja que usan en el centro de reclusión donde están recluidos. Eso fue algo muy importante e impactante de ver. Y bueno, todo lo que fue el proceso que se siguió luego en esa audiencia en la que estuve presente, estuve justo detrás de ambos en la sala de audiencia y pude ver pues de primera mano cada una de sus intervenciones y sus reacciones a lo que el juez les estaba increpando, y creo que todo el proceso fue realmente impactante de ver después de tantos años de verlo ejerciendo el poder de la manera en que lo hizo, además en Venezuela. Claro, ver un tipo que metió a la cárcel a tanta gente, que cometió tantas arbitrariedades, y ella también, Cilia Flores, que se conoce perfectamente todo el expediente de corrupción que hay en Venezuela, verlos uniformados, caminando completamente destruidos, es muy impresionante y es como la revancha de la historia. Además, entiendo que Maduro gritó, volvió, vociferó, dijo que él era inocente, que no era nada, que volvió, repitió, como medio entre chiste y chanza, como es él, ¿no? Bueno, eso se le quitó muy rápido. Solo que, bueno, yo he hecho las declaratorias en algunas entrevistas a las que he tenido acceso, porque yo no sé si es que, había dispuesto otras salas en donde las personas con credenciales podían solo verlo a través de una pantalla. Yo no sé si es que ellos no lograron ver completamente todo lo que yo podía ver, porque yo estaba en vivo directo dentro de la sala de la audiencia, justo detrás del banquillo de los acusados me ubicaron los custodios. Y entré como observador, no entré con calidad de abogado de parte, en este caso solo están los fiscales y los abogados de Maduro y Cilia, ¿no? Yo estoy sentado justo detrás de ellos y realmente eso contrastó mucho. O sea, esa reacción que tú acabas de describir efectivamente fue la que él tuvo cuando ingresó. Él entra y saluda, nos da el Happy New Year en 3 ocasiones en inglés: Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Entonces, por imaginar que una persona que está entrando a ser sentado en el banquillo de los acusados por delitos gravísimos como el que se los está acusando, no va a entrar dando el feliz año, ¿no? Pero bueno, esa fue su actitud inicial cuando él ingresa, hace contacto visual sostenido con los que estábamos, y luego estrecha las manos de sus 3 abogados. Tuvo 3 abogados privados, ambos, Cilia y él, tuvieron en total 3 abogados privados defendiéndolos, estaban sentados juntos a ellos en ese mesón donde estaba el banquillo de los acusados. Y él también estrecha las manos de los custodios de la sala, que son, en este caso, habían 2 custodios, 2 marshals, que son los custodios de la sala encargados de preservar el orden, que se extrañaron un poco cuando les estrechó la mano, les extendió la mano para estrecharse. Entonces es un Maduro sobreseguro que entró un poco, ¿sabes?, como tú lo describías, pero es un Maduro que todavía no ha visto al juez. Entonces con esa imagen se quedaron algunos medios o algunos reportes que he visto por allí. Pero eso cambió radicalmente luego que él es increpado por el juez, porque luego ese Maduro que entró está entrando de espalda al podio. Él entra desde el fondo de la sala y camina hacia donde yo estaba, que es donde está el banquillo de los acusados. No está viendo al juez, no está viendo el podio del tribunal. Y luego que ese Maduro se sienta, se tiene que voltear a ver el podio. Y luego que inicia la sesión, el juez lee parte de los cargos, los acusados que están siendo presentados el día de hoy, y da inicio formal a la sesión y le llama a levantarse a Maduro para que ratifique si él es Nicolás Maduro Moros, que es lo primero que se hace en estas audiencias, y él se niega a responder esa pregunta y más bien empieza una deposición, que es la que tú refieres. Él responde: yo soy presidente legítimo de Venezuela, a mí me detienen ilegalmente, yo soy un prisionero de guerra, y empieza a hacer una deposición, ¿no? Y el juez no está entendiendo lo que le está diciendo porque Maduro está hablando en español. Hay una interpretación dispuesta en el tribunal para poder interpretar en el micrófono abierto, todos los que estamos presentes, que tiene un retraso entre que él habla y luego
intérprete está interpretando a los segundos. Entonces el juez no está entendiendo lo que él está diciendo y luego que él escucha lo que él está diciendo en inglés, él lo interrumpe y lo para en seco y le dice: usted siéntese, yo no le he preguntado definiciones en esta corte, yo le estoy pidiendo que se identifique. Párese de nuevo. Y le dice el juez: usted es Nicolás Maduro Moros. Yo creo que allí hubo un momento en donde definitivamente Maduro empieza a asimilar que quien está a cargo en esa sala es un juez federal de los Estados Unidos y no él, y cambia completamente la actitud que él tuvo luego a lo largo de esa audiencia. Claro, sí, además un juez de 92 años con un recorrido larguísimo, una cosa realmente seria, ¿no? Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención en las últimas horas, y ahorita vamos a hablar de los presos políticos, que es por supuesto su bandera de defensa, abogado, pero me ha llamado mucho la atención ese doble mensaje que hay por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos frente al cartel de los soles. Que cómo así que no existe, si existe o no existe, qué rol va a jugar o qué rol está jugando en este momento en el juicio esa contradicción del Departamento de Justicia frente al cartel de los soles, porque entre otras ese fue uno de los principales argumentos para capturar a Nicolás Maduro como jefe de un cartel de narcotráfico que se llama el cartel de los soles. Bueno, ahí yo me remito a las actas. Yo creo que para mí es importante revisar con minuciosidad qué es lo que dicen las actas, porque creo que esto está trascendido de un reporte del New York Times, que también ha dicho otras cosas que a mí sobre la audiencia que yo no visualicé de esa manera. Entonces habría primero que revisar con rigurosidad. Lo que sí te puedo anticipar es que, bueno, los fiscales van a tener que ser muy serios en este caso. Sí, pero abogado, antes de que hablemos del juicio, ¿en esa audiencia se dijo algo sobre eso del cartel de los soles o no se dijo nada? No, en la audiencia se leen los cargos, que son en definitiva los delitos que se le están imputando, en este caso acusando, por los cuales se le están acusando tanto a Maduro, que son 4 cargos, y luego a Cilia, que son 3. Y efectivamente hay un momento para leer la acusación, si los acusados lo desean. Ellos ya tuvieron acceso a su acusación previamente y pudieron hablar con sus abogados previamente. Eso es lo que certificaron también en la corte, porque el juez lo pregunta para dejar constancia en acta de si tuvieron acceso a una defensa, de si esos abogados fueron elegidos por ellos, etcétera. Pero no leen la acusación completa porque ambos renuncian a esa lectura en la corte. Ellos ambos dicen que no necesitan que les lean nuevamente toda la acusación, que ellos ya tienen conocimiento de los cargos, y por eso no se hace la lectura completa de todo el documento en 5 páginas que ustedes conocieron antes de la audiencia. Ahora, sobre la calificación que tú refieres, sobre el tema de la descripción de los cargos, es usual en general en estas audiencias que una vez que presentan a los acusados, los fiscales vayan afinando los delitos y la descripción de las tipificaciones que están usando para el venidero juicio, la fase de juicio que va a iniciar próximamente. Entonces, estas son cosas que normalmente van ocurriendo, se van actualizando el escrito acusatorio, el acervo acusatorio, se van incorporando los primeros elementos de prueba y es normal que los fiscales empiecen a afinar conforme va avanzando estos primeros días, empiecen a afinar esa acusación. Habrá que ver, lo más importante son los cargos penales, más allá de la descripción que ellos hagan en la narrativa del escrito acusatorio, es si mantienen los 4 cargos penales contra Maduro y los 3 cargos contra Cilia, porque eso es lo determinante a los efectos de determinar la culpabilidad que eventualmente se pueda determinar y el tiempo que puedan estar ellos enfrentando la justicia en caso de ser hallados culpables, ¿no? Esos juicios en Estados Unidos, usted los conoce muy bien, yo también, pues son con unos jurados aleatorios que nadie conoce y que no necesariamente saben quién es Nicolás Maduro y no tienen necesariamente algún vínculo político. Es gente que escogen al azar. Tienen que probarle que es narcotraficante, que es terrorista, bueno, todo lo que el expediente judicial dice. Luego es un juicio que ya entra en manos de una independencia que es lo judicial, ¿no? Una cosa es la captura, el gobierno, lo hemos dicho en este programa un montón de veces, y otra cosa es el proceso. Usted como abogado, ¿qué tan sólido ve ese arsenal probatorio contra Maduro? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Yo creo que es la pregunta cúspide, ¿no? Y que está por verse, ¿no? Yo te puedo contar algunas incidencias a las que he podido tener acceso. La primera es que estamos frente a un juez que tiene 92 años de edad,
que ha sido juez federal por muchos años, tiene 92 años de edad, no sé si están al tanto de que es el mismo juez que llevó a cabo, por ejemplo, el juicio de las Torres Gemelas, que llevó juicio contra el general Cliver Alcalá, que fue deportado o extraditado, perdón, desde Colombia a suelo norteamericano. Ese general venezolano que colaboró, suponemos, asumimos, porque está mencionado en el escrito acusatorio en varias oportunidades, fue juzgado en esa misma sala, en esa misma corte, por ese mismo juez. Y del mismo modo el Pollo Carvajal, Hugo Armando el Pollo Carvajal, que fue extraditado a España, también fue sentenciado todavía no, pero ha sido procesado en esa corte, está pendiente de sentencia. Ambos están citados en el escrito acusatorio. Entonces, para hablar de las pruebas, pues evidentemente, aunque todavía no han sido promovidas y todavía no constan en las actas cuáles van a empezar a ser los elementos de prueba, y en todo caso no se puede hablar de eso todavía, pero ellos fungen, seguramente van a tener un rol como testigos en el caso, muy probablemente, porque están mencionados y están a cargo de esa misma corte, además, y están mencionados en el escrito acusatorio. Luego vas a tener un acervo probatorio que tiene más de 11 años. Como tú te echas para atrás a ver los precedentes de este caso, te vas a dar cuenta que la primera acusación contra Maduro fue en 2020 y luego el superseding indictment, que es el indictment o la acusación ampliada, fue más reciente, pero que en todo caso descansa en un expediente que involucra a muchas personas y que tiene más de 10 años. Por lo menos hace 11 años se tiene el primer registro de las investigaciones que apuntan hacia la cúpula del gobierno de Venezuela, que empieza con fiscales muy importantes del Distrito Sur de Florida, de Washington, D.C., cercanos a los entonces fiscal general de los Estados Unidos, y luego a fiscales, por supuesto, del Distrito Sur de Nueva York. Entonces hay allí, yo creo que un acervo, una investigación muy importante que incluye testigos que pertenecieron a la cúpula más alta del gobierno, al alto mando militar y político del gobierno de Maduro, que probablemente van a fungir como testigos protegidos o van a cooperar para tratar de obtener también reducción de sentencias, ¿no? Y vas a tener muy probablemente, bueno, una cantidad de pruebas que se han venido construyendo a lo largo de estos años, y esto yo lo destaco porque, bueno, hace 11 años el presidente de Estados Unidos era Barack Obama, ¿no? Y hace otros años era el presidente Biden. Entonces aquí no estamos hablando de una investigación que inicia Trump, y ni mucho menos una acusación que va a descansar en una investigación hecha nada más por fiscales o por el fiscal general a cargo de la administración Trump. En el proceso de acusación, el fiscal puede citar a Hugo Carvajal, por ejemplo. Hugo Carvajal, en este programa hemos hablado mucho de él, pues porque era un hombre muy importante dentro del chavismo y también del madurismo posterior. ¿Él lo puede citar como testigo? ¿Él puede citar a quien quiera? Sin duda. Sin duda, ¿no? Claro. Bueno, eso es interesante. Sin duda, pero lo más importante va a ser en qué calidad, porque no sé si saben las incidencias, evidentemente esto que estoy haciendo son presunciones porque no está verificado en actas aún, pero tanto Hugo Carvajal como Cliver Alcalá ya ha sido condenado a más de 20 años de prisión y está pagando ahorita condena en esta misma corte con ese mismo juez, ¿sí? Y Cliver Alcalá no querrá pasar 20 años en la cárcel, ¿cierto? Entonces, una alternativa mejor a pasar 20 años en la cárcel es lograr un acuerdo de cooperación con la justicia, que se presume ya está ocurriendo, pero que en Estados Unidos no es clasificado por protección e integridad del proceso y por protección de los testigos, ¿no? Y luego tenemos a otro digamos, alto miembro de la cúpula de gobierno en su momento, que es Hugo Armando Carvajal, que ya se declaró culpable, pero todavía no ha obtenido sentencia. Y la audiencia para dictarle la sentencia condenatoria, que puede ser de por vida, sentencia life in prison, esa sentencia se ha dilatado, se ha diferido a solicitud de los fiscales, lo que hace presumir que algo está ocurriendo estos últimos meses, desde noviembre, diciembre y lo que ha transcurrido enero, ha ocurrido algo que ha motivado el retraso, la solicitud de retraso de esa audiencia para dictar condena, y muy probablemente esa razón debería o podría ser que él está cooperando con la justicia a propósito del caso de Maduro y Flores, de manera que no solamente serían testigos, sino que podrían ser testigos muy importantes de este caso.
Ahora, hablemos sobre su tema en particular, que son los presos políticos. Hemos escuchado el llamado de María Corina Machado, hemos escuchado el llamado de Juan Guaidó, ayer aquí en entrevista, también de Pedro Uchurturo, que usted sabe es un hombre muy, muy cercano a María Corina, todos pidiendo pues que liberen a los presos políticos, porque es que cada día que pasa, uno de esos presos y presas, porque son hombres y mujeres, en esas mazmorras venezolanas, que son horrorosas, pues es un día menos de vida, es un día más viviendo en el ostracismo, en la degradación, en unos niveles de violencia horrorosos, ¿no? En un maltrato, de gente que lleva años y años condenados de manera injusta. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde están en la conversación actual? Sí, yo creo que eso es sin duda una preocupación que todos compartimos, todos los venezolanos compartimos. El tema de los presos políticos es un tema muy grave, muy dramático. Más de 17.000 presos políticos registrados en estos 11 años, desde el 2014, desde que Maduro asumió el poder. No todos, evidentemente, muchos están ya en el exilio, liberados, etcétera, pero hay muchos que se mantienen hoy tras las rejas, incluyendo periodistas, activistas políticos, estudiantes, jóvenes menos conocidos por la prensa. Y bueno, queremos verlos libres, ¿no? Y del mismo modo, lo otro que menciona, el tema político, el tema democrático, bueno, digamos, todos esperamos una transición que conduzca a la democracia del país. El país solo se va a poder reinstitucionalizar si hay democracia. Un periodista español me preguntaba en estos días por qué siguen presos los presos políticos. Y yo le decía, ¿puede el gobierno que está ejerciendo el poder en este momento en Venezuela ejercer el poder sin represión? Esa es la gran pregunta. Porque un gobierno puede ejercer el poder sin represión si tiene apoyo popular. ¿Y quién votó por Delcy Rodríguez? Yo no voté por Delcy Rodríguez. O sea, nadie ha votado por él. Nadie ha votado por Delcy Rodríguez. Los venezolanos pedimos algo muy claro, muy, muy sencillo. Déjennos elegir a nuestras autoridades, ¿no? O sea, estamos volviendo acá a debatir cosas muy obvias para la región y que nos ha costado mucho, ¿no? Que es votar por nuestras autoridades. Entonces esa es la gran demanda que hacen los venezolanos, y por eso usted no ve a un venezolano en Venezuela que todavía no expresa su opinión, que le cuesta mucho. Yo que he estado en entrevistas a estas horas, pues la gente me contacta en privado, pero no son capaces de afirmar públicamente nada con respecto a lo que está ocurriendo con Maduro, etcétera, porque todavía la censura en Venezuela es brutal y la represión está intacta, ¿no? Y sobre esa represión y sistema represivo se está sentando también Delcy Rodríguez. Entonces va a ser muy importante ver eso, hasta qué punto pueden presionar para que empiecen a liberarse los presos políticos y para que se le empiece a dar también protagonismo a los políticos venezolanos de oposición y aquellos que además han sido legitimados por elecciones, como es Edmundo González Urrutia y, bueno, María Corina Machado, indudablemente. Bueno, lo que usted dice, nadie votó por Delcy Rodríguez. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre esta transición? Porque a juzgar, digamos, por lo que uno le escucha a Marco Rubio, puede tener sentido no soltar inmediatamente el poder a alguien distinto que Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, que conoce el chavismo, que además tiene a Jorge Rodríguez ahí metido, su hermano, que es súper importante también. O sea, esos Rodríguez son muy influyentes, son muy importantes. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, no sabemos dónde está, pero sí sabemos que sigue ejerciendo. Lo mismo Diosdado Cabello, que es un tipo importantísimo. Es decir, cuando uno mira a Venezuela, Venezuela es un caldo de violencia, de poder, 1000 generales. Es decir, ahí cualquier jugada en falso se vuelve un polvorín y puede estallar una guerra interna que nadie quiere, un derramamiento de sangre que nadie quiere. Entonces yo, digamos, lo entiendo, la presencia, mantener, que además creo que Delcy Rodríguez fue la que terminó vendiendo a Maduro, mantener a Delcy Rodríguez ahí como para contener un poquito las aguas mientras tanto, que tendría que ser temporal, porque sin duda el poder pues tiene que terminar en manos o de María Corina o de Edmundo o de quien se haga, si es que vuelven a hacer elecciones. ¿Cuál es su opinión de esto que está ocurriendo en este instante? Usted que conoce también a su país, abogado.